la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciba un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 78. Este capítulo se titula El Calvario y me acompaña el pastor Orlando González, y qué gozo hoy invitarles a elevar una palabra de oración. Eterno y amado Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Llénanos de tu Santo Espíritu al reflexionar sobre tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras Jesús estaba en la cruz, allí estaban los dos ladrones. Nada ponía ya en tela de juicio, no expresaba dudas ni reproches. Al ser condenado por su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación. Pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído acerca de Jesús, cómo había sanado a los enfermos y perdonado el pecado. Había oído las palabras de los que creían en Jesús y los seguían llorando. Había visto y leído el título puesto sobre la cabeza del Salvador. Había oído a los transeúntes repetirlo, algunos con labios temblorosos y afligidos, y otros con escarnio y burla. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. Señor, acuérdate de mí, exclamó, cuando vinieres en tu reino. Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús. Mientras pendía de la cruz, subía hacia él el ruido de las burlas y maldiciones. Con corazón anhelante, había escuchado para oír algunas expresiones de fe de parte de sus discípulos. Había oído solamente las tristes palabras: esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón en el umbral de la eternidad llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras pendía moribundo en la cruz, nadie le reconoció sino el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. Los que estaban cerca de allí oyeron las palabras del ladrón cuando llamaba a Jesús Señor. El tono del hombre arrepentido llamó su atención. Los que al pie de la cruz habían estado disputándose la ropa de Cristo y echando suertes sobre su túnica, se detuvieron a escuchar. Callaron las voces airadas. Con el aliento en suspenso, miraron a Cristo y esperaban la respuesta de aquellos labios moribundos. Mientras pronunciaba las palabras de promesa, la oscura nube que parecía rodear la cruz fue atravesada por una luz viva y brillante. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido, era el vencedor. Fue reconocido como expiador del pecado. Los hombres pueden ejercer poder sobre su cuerpo humano.
Pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas. Pueden despojarle de su vestidura y disputársela en el reparto, pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecados. Al morir, da testimonio de su propia divinidad para la gloria del Padre. Su oído no se ha agravado al punto de no poder oír, ni se ha acortado su brazo para no poder salvar. En su derecho real, salvar hasta lo sumo a todos los que por él se allegan a Dios. De cierto digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. Él mismo no fue ese día al paraíso. Durmió en la tumba y en la mañana de la resurrección dijo: aún no he subido a mi Padre, pero en el día de la crucifixión, el día de la derrota y tinieblas aparentes, formuló la promesa. Hoy, mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre pecador: estarás conmigo en el paraíso. Los ladrones crucificados con Jesús estaba uno a cada lado y Jesús en medio. Así se había dispuesto por indicación de los sacerdotes y príncipes. La posición de Cristo entre los ladrones debía indicar que era el mayor criminal de los tres. Así se cumplía el pasaje. Fue contado con los perversos. Pero los sacerdotes no podían ver el pleno significado de su acto. Como Jesús crucificado con los ladrones fue puesto en medio, así su cruz fue puesta en medio de un mundo que yacía en el pecado. Y las palabras del perdón dirigidas al ladrón arrepentido encendieron una luz que brillará hasta los más remotos confines de la tierra. Con asombro, los ángeles contemplaron el amor infinito de Jesús, quien, sufriendo la más intensa agonía mental y corporal, pensó solamente en los demás y animó al alma penitente a creer. En su humillación se había dirigido como profeta a las hijas de Jerusalén. Como sacerdote y abogado había intercedido con el Padre para que perdonase a sus homicidas. Como Salvador amante había perdonado los pecados del ladrón arrepentido. Mientras la mirada de Jesús recorría la multitud que le rodeaba, una figura llamó su atención. Al pie de la cruz estaba su madre, sostenida por el discípulo Juan. Ella no podía permanecer lejos de su hijo, y Juan, sabiendo que el fin se acercaba, la había traído de nuevo al lado de la cruz. En el momento de morir, Cristo recordó a su madre. Mirando su rostro pesaroso y luego a Juan le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y luego a Juan: he ahí tu madre. Juan comprendió las palabras de Cristo y aceptó el cometido. Llevó a María a su casa y desde esa hora la cuidó tiernamente. Oh Salvador compasivo y amante, en medio de todo su dolor físico y su angustia mental, tuvo un cuidado reflexivo para su madre. No tenía dinero con qué proveer a su comodidad, pero estaba él entronizado en el corazón de Juan y le dio su madre como legado precioso. Así le proveyó lo que más necesitaba, la tierna simpatía de quien la amaba, porque ella amaba a Jesús. Y al recibirla como un sagrado cometido, Juan recibía una gran bendición. Le recordaba constantemente a su amado Maestro. El perfecto ejemplo de amor filial de Cristo resplandece con brillo siempre vivo a través de la neblina de los siglos. Durante casi 30 años Jesús había ayudado con su trabajo diario a llevar las cargas del hogar. Y ahora, aún en su última agonía, se acordó de proveer para su madre viuda y afligida. El mismo espíritu se verá en todo discípulo de nuestro Señor. Los que siguen a Cristo sentirán que es parte de su religión
respetar a sus padres y cuidar de ellos. Los padres y las madres nunca dejarán de recibir cuidado reflexivo y tierna simpatía de parte del corazón donde se alberga el amor de Cristo. El Señor de Gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Al entregar su preciosa vida, Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva. No era el temor a la muerte lo que lo agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba agonía inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes, pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios, la humanidad tendría que perecer, y vio las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. Sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador de su Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que llevaba, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuera tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Con asombro, los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron su rostro para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos brillantes iluminaban la tierra a mediodía cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una obscuridad completa rodeó la cruz. Fue hecha tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Estas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche, sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace que de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube,
habrían quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Con esa densa oscuridad, Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Todos los que habían visto a Cristo sufrir estaban convencidos de su divinidad. Ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. Así como el rostro de Caín expresaba su culpabilidad homicida, el rostro de Cristo revelaba inocencia, serenidad, benevolencia, la imagen de Dios. Pero sus acusadores no quisieron prestar atención al sello del cielo. Durante largas horas de agonía, Cristo había sido mirado por la multitud escarnecedora. Ahora le ocultó misericordiosamente el manto de Dios. Un silencio sepulcral parecía haber caído sobre el Calvario. Un terror sin nombre dominaba la muchedumbre que estaba rodeando la cruz. Las maldiciones y los vilipendios quedaron en medio pronunciar. Hombres, mujeres y niños cayeron postrados al suelo. Rayos vívidos fulguraban ocasionalmente de la nube y dejaban ver la cruz y el Redentor crucificado. Sacerdotes, príncipes, escribas, verdugos y la turba, todos pensaron que había llegado su tiempo de retribución. Después de un rato alguien murmuró que Jesús bajaría ahora de la cruz. Algunos intentaron regresar a tientas a la ciudad, golpeándose el pecho y llorando de miedo. A la hora nona, las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron rodeando al Salvador. Era un símbolo de agonía y horror que pesaba sobre su corazón. Ningún ojo podía atravesar la lobreguez que rodeaba la cruz y nadie podía penetrar la lobreguez más intensa que rodeaba el alma doliente de Cristo. Los airados rayos parecían lanzados contra él mientras pendía de la cruz. Entonces exclamó Jesús a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando la lobreguez exterior se asentó en derredor del Salvador, muchas voces exclamaron, la venganza del cielo está sobre él. Son lanzados contra él los rayos de la ira de Dios, porque se declaró hijo de Dios. Muchos que creían en él oyeron su clamor desesperado. La esperanza los abandonó. Si Dios había abandonado a Jesús, ¿en quién podían confiar sus seguidores? Cuando las tinieblas se alzaron del espíritu oprimido de Cristo, recrudeció su sentido de los sufrimientos físicos y dijo, sed tengo. Uno de los soldados romanos, movido a compasión al mirar sus labios resecos, colocó una esponja en un tallo de hisopo y sumergiéndola en un vaso de vinagre se la ofreció a Jesús. Pero los sacerdotes se burlaron de su agonía. Cuando las tinieblas cubrieron la tierra, se habían llenado de temor. Pero al disiparse, su terror volvió a temer que Jesús se le escapase todavía. Interpretaron mal sus palabras, Eloi, Eloi, lama sabactani. Con amargo desprecio y escarnio dijeron, a Elías llama este. Rechazaron la última oportunidad de aliviar sus sufrimientos. Deja, dijeron, veamos si viene Elías a librarle. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados en la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y en todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia
que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y oír a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida de los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. En silencio los espectadores miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandecía, pero la cruz estaba todavía rodeada de tinieblas. Los sacerdotes y príncipes miraban hacia Jerusalén, y aquí la nube densa se había sentado sobre la ciudad y las llanuras de Judea. El sol de justicia, la luz del mundo, retiraba sus rayos de Jerusalén, la que una vez fuera la ciudad favorecida. Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos contra la ciudad condenada. De repente, la lobreguez se apartó de la cruz y en tonos claros, como de trompeta que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una luz circulló la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras, sumiso, se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Nunca antes había presenciado en la tierra una escena tal. La multitud permanecía paralizada y con aliento en suspenso miraba al Salvador. Otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra y se oyó un ronco rumor como de un fuerte trueno. Se produjo un violento terremoto que hizo caer a la gente en racimos. Siguió la más frenética confusión y consternación. En las montañas circundantes se partieron rocas que bajaron con fragor a la llanura. Se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. La creación parecía estremecerse hasta los átomos. Príncipes, soldados, verdugos y pueblo yacían postrados en el suelo. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés, el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar había morado la Chequina. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie, sino el sumo sacerdote, había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo.
Pero he aquí, este velo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. He aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entra una vez en el santuario, habiendo obtenida eterna redención. Queridos amigos, qué extraordinario, pero a la vez qué triste. Extraordinario porque nuestro Señor venció al pecado y a la muerte. Y porque Él consumó la victoria que tanto ha anhelado la raza humana. Triste porque muchos de nosotros hemos cerrado nuestro corazón al Señor y le hemos negado a Él la oportunidad de transformarnos y unirnos a Él para siempre. Quiero invitarte para que hoy no le rechacemos, le aceptemos de todo nuestro corazón y permitamos que Él nos transforme y nos guarde y nos salve. Amén. Confirmémoslo con una palabra de oración. Amoroso Padre, al escuchar estas palabras y tratar de imaginarnos las escenas, queremos agradecerte. Agradecerte por lo que hiciste con tal de salvarnos. Agradecerte porque a través del camino que abriste hacia el lugar santísimo, podemos entonces nosotros aferrarnos al trono de la gracia y podemos entonces tener la garantía y la seguridad de poder estar contigo en la eternidad. Permite, oh Dios, que si aún no te hemos aceptado, si hay alguien que nos está escuchando, que aún no ha tomado la decisión de aceptarte a ti, que lo pueda hacer durante estas horas y que al hacerlo pueda recibir la paz de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Te invito a compartir este mensaje con tus amigos. Inscríbete a nuestro canal. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.